Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Un día, el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. «Arréglate la ropa para viajar», le ordenó. «Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas». Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: «Tengo un mensaje para el capitán». «¿Para cuál de nosotros?», preguntó Jehú. «Para usted, mi capitán», respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: «Así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura». Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: «¿Todo bien? ¿Quién era ese loco?». «Ustedes ya lo conocen», respondió, «y saben cómo habla». «Pamplinas», replican, «dinos la verdad». Jehú admitió: «Esto es lo que me declaró, palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel». Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones, a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: «¡Viva el rey Jehú!». Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. Sucedió que Joram, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú les dijo a sus partidarios: «Si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe». Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba recuperando Joram, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó: «Se acercan unas tropas», y enseguida Joram ordenó: «Llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarles si vienen en son de paz». El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo: «El rey quiere saber si vienen en son de paz». «¿Y a ti qué te importa?», replicó Jehú. «Ponte allí atrás». Entonces el centinela anunció: «El mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar». Por tanto el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió: «El rey quiere saber si vienen en son de paz». «Eso a ti no te importa», replicó Jehú. «Ponte allí atrás». El centinela informó de nuevo: «Ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco». «Enganchen el carro», exclamó Joram. Así lo hicieron, y enseguida Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el Jezreelita. Cuando Joram vio a Jehú, le preguntó: «Jehú, ¿vienes en son de paz?». «¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel?», replicó Jehú. Joram
se dio la vuelta para huir mientras gritaba: «¡Traición, Ococías!». Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Joram por la espalda, y la flecha le atravesó el corazón. Joram se desplomó en el carro, y Jehú le ordenó a su ayudante Bidgar: «Saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Joram, y el Señor pronunció contra él esta sentencia: ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor». Cuando Ococías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Hagán. Pero Jehú lo persiguió y ordenó: «Mátenlo a él también». Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam. Pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba, junto a sus antepasados. Ococías había ascendido al trono en el 10º año del reinado de Joram, hijo de Acab. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: «¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor?». Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: «¿Quién está de mi parte? ¿Quién?». Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó: «Arrójenla de allí». Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden: «Ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey». Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó: «Se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel». Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía: «Ustedes cuentan con los hijos de Acab, con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey». Ellos se aterrorizaron y dijeron: «Si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros?». Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores que le enviaron este mensaje a Jehú: «Nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca». Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía: «Si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab». Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió
y presentándose ante todo el pueblo confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi señor, yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eket de los pastores se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías, hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron, y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eket. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó: Jonadab, si es así, dame la mano. Así que Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir al carro con él, le dijo: ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú les dijo a los congregados: asegúrense de que aquí, entre ustedes, no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había apostado un guardia de 80 soldados en la entrada, con una advertencia: ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos, lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no escape nadie. Y los mataron a filo de espada, y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo,
el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, y todo lo que hizo, y todo su poderío, están escritos en el reino de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió, y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joacaz lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josada, que era hija del rey Joram y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en su dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada mandó llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias, para que se presentasen ante él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego les mostró al hijo del rey y les dio estas órdenes: hagan lo siguiente. Una tercera parte de los que están de servicio el sábado vigilará el palacio real. Otra tercera parte, la puerta del sur. Y la otra tercera parte, la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey. Y si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vayan a donde vaya. Los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, y se presentaron ante Joiada. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar, y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la costumbre, y que los capitanes y músicos estaban a su lado, y que toda la gente tocaba alegre las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Joiada, que no quería que la mataran en el templo del Señor, ordenó a los capitanes que estaban al mando de las fuerzas: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente para que fueran al pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote Joiada apostó guardias en el templo del Señor, y acompañado de los capitanes y de los quereteos, los guardias y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron juntos por la puerta del cuartel, y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono. Segundo de Reyes, capítulo 12.
Versículo 1. En el año 7 del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Beerseba. Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joiadá. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Un día, Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás, sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó al sacerdote Joiadá y a los otros sacerdotes y les recriminó: ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo. Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joiadá tomó un cofre y, después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar, a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban la madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, el dinero que se traía al templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, rey de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Miló, camino de Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Jozabat, hijo de Semer. Así murió Joás y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 1. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacaz, hijo de Jehú, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joacaz hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas, y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacaz clamó al Señor, y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel. El Señor les proveyó de un libertador,
de modo que los israelitas pidieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam, y no se apartaron de los pecados con que éstos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Aserá que estaba en Samaria. Del ejército no le habían quedado a Joacaz más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería, pues el rey de Siria había destruido el ejército, aniquilándolo por completo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacaz y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacaz murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joás lo sucedió en el trono. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacaz, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 16 años. Joás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, y todo lo que hizo, y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria con los reyes de Israel, y Jeroboam lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre el rey y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. Y el rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora lo derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Durante el reinado de Joacaz, Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos, por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Siria, le sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacaz, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacaz. En 3 ocasiones, Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 1. En el 2.º año de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agradó al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después de afianzarse en el poder,
Amasías ajustició a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías derrotó a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacaz y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: sal para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano les mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. De hecho, has derrotado a los edomitas y el éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Amasías no le hizo caso. Así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes, en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá, y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que habían en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y allí fue sepultado con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Azarías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reincorporó a Judá. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo-Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente, y que no había nadie que los ayudara. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó Damasco y Hamat para Israel, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 1. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá,
ascendió al trono. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Azarías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Sin embargo, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte. Y como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en casa, su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Azarías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo que ofende al Señor, como lo hicieron sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo atacó en Ibleam y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. De este modo se cumplió la palabra del Señor había dado a conocer a Jehú. Durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Salum, hijo de Jabes, ascendió al trono en el año 39 de Uzías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Pero Menahem, hijo de Gadí, llegó de Tirsá a Samaria, y allí atacó a Salum, hijo de Jabes, y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Por aquel tiempo, Menahem atacó la ciudad de Tipsa. Como no le abrieron las puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en sus alrededores, comenzando por Tipsa, y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadí, ascendió al trono de Israel. Y reinó en Samaria 10 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país, y Menahem le entregó 33.000 kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem les exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagarle al rey de Asiria medio kilo de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Los demás acontecimientos del reinado de Menahem y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió, y su hijo Pekajías lo sucedió en el trono. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pekajías, hijo de Menahem, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 2 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de sus oficiales, que se llamaba Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él. Apoyado por 50 galaditas, atacó a Pekajías en Argob y en Arié, en la torre del palacio real en Samaria. Así fue como la mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekajías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 20 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel.
En tiempos de Peca, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó Iyón, Abel-Bet-Macá, Janoa, Cedes, Hazor, Galat y Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí. Además, deportó a los habitantes a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekah, rey de Remalías, y lo atacó. Así fue como en el año 20 de Jotán, hijo de Uzías, lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekah y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año del reinado de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías. Fue Jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su antecesor, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 1. En el año 17 del reinado de Pekah, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero, a diferencia de sus antepasados David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, y hasta sacrificó en el templo a fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. En cierta ocasión, Rezín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalía, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén para hacerle la guerra a Acaz, y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Por aquel tiempo, Rezín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente los edomitas se establecieron en Elat, y allí se han quedado hasta el día de hoy. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. El rey de Asiria accedió a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Rezín. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acaz le envió al sacerdote Urías un plano del altar, con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco, y lo terminó antes de que el rey regresara. Cuando éste llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda. Ofreció holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quemaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Luego le dio estas órdenes al sacerdote Urías: ofrece en este gran altar
un holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las libaciones del pueblo en general. Rocía sobre este altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios, pero el altar de bronce lo usaré yo. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó. El rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los lavamanos. Además, bajó la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce y la instaló sobre un enlosado de piedra. Y por deferencia al rey de Asiria, quitó el templo del Señor, el techado que había construido allí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 1. En el año 12º del rey Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas. Lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo real. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalad, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos. Desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas a imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordenó a sus antepasados, y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor, y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro, y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo, y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel, y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios, y siguió las costumbres que introdujo Israel.
Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores, y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Para reemplazar a los israelitas a los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo de gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que quiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados a Samaria fue a vivir a Betel, y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían, y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asimá, y los de Aba a Nizbach y a Tartak. Los de Sefarvayim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvayim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido apartados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien les dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses, ni se inclinen delante de ellos. No les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor. Él los librará del poder de sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía la quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá,
ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. En el año 4 del reinado de Ezequías, es decir, en el año 7 del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió, y al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año 6 del reinado de Ezequías, es decir, el año 9 del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalac, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: he actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y a los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Semna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Por eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante el altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2.000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor, si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Eliaquín, hijo de Hilquías, Sebna y Joa le dieron al comandante en jefe y le dijeron: por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, que el pueblo que está frente al muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso en pie y a la voz en cuello gritó en hebreo:
Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir, como dice, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayim, de Ená y de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado no le respondan. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había hecho había dicho el comandante en jefe. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquim, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amoz. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerza para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que él ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo, díganle a su señor que así dice el Señor. No temas por las blasfemias que has oído pronunciadas contra mí por los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él para que cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego Senaquerib recibió el informe de Tiracá, rey de Cus, que había salido para luchar contra él. Así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran, tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef y a la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarvayim o de Ená y Eibá? Ezequías tomó la carta de mano del mensajero y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor, y en su presencia oró así. Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escuchas las palabras de Senaquerib que ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor,
que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amoz, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor diciendo, con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos. Alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos. Cavé pozos en tierras extranjeras, y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando. Y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuándo ruges